Ok, para este problema de momento resultante, en realidad es muy sencillo. Lo vamos a ver de manera rápida. Entonces, vamos a empezar con los datos. Eh, pues tenemos la magnitud de las cuatro fuerzas, que la primera es 50 newtons, la segunda 60 newtons, la tercera 20 newtons y la cuarta 40 newtons. Y las distancias de cada fuerza respecto al origen. Entonces los datos los vamos a ir obteniendo de la misma eh, figura del problema. Dos fórmulas. En realidad nada más vamos a tener una. El momento resultante respecto al origen. Vamos a decir que en sentido contrario las manecillas del reloj va a ser positivo. Y va a ser la sumatoria de las fuerzas por distancia. En tres diagramas de cuerpo libre, igual que en datos, vamos a tomar la figura como el diagrama y como los datos. De ahí vamos a trabajar. Y ya cuatro, desarrollo. Eh, Aquí antes de empezar a ver qué fuerza, por qué distancia, qué momento se producen, hay que... Me gustaría hacer nada más el comentario rápido de que para rápido el momento se produce cuando hay una distancia, digamos, horizontal y una fuerza perpendicular a ella. Entonces, a partir del diagrama y de cualquier diagrama que nos pidan resolver, por ejemplo, nada más hay que buscar eso. Por ejemplo, a lo que me refiero es, por ejemplo, si la primera fuerza de 50 newtons es vertical, es colinear al eje de las Y, entonces tiene que ser contra una distancia que sea horizontal. Es la única condición que para que se produzca el momento tenga que ser perpendicular la fuerza a la distancia o viceversa. ¿Okay? Entonces ahora sí, a partir de la fórmula dice que para obtener el momento resultante hay que hacer una sumatoria de pues cada momento, ¿no? Que es escalarmente se calcula como fuerza por distancia. Entonces, para la fuerza primera, la de 50 newtons, sería el momento resultante con respecto al origen. Ya habíamos dicho que positivo para el sentido contrario de las manecillas del reloj va a ser a la sumatoria de las fuerzas por las distancias. Por lo tanto, el momento resultante con respecto al origen va a ser, para esta primera, la fuerza vale 50 newtons. ¿Qué distancia tiene 50 respecto al origen? 2 metros. La siguiente fuerza, 60 newtons. Si bien hay una distancia del punto de aplicación de la fuerza, por decirlo así, de 2 más 2 metros, lo primero que dije es que se tiene que cumplir la condición de perpendicularidad. Como en este caso la distancia y la fuerza son colineales al eje de las X, si nosotros trasladamos sobre la fuerza de acción esta fuerza, la segunda fuerza, vemos que puede iniciar en el punto de origen. Es decir, que la distancia, si la tomamos a partir de aquí, los 60 newtons, si bien si existe la fuerza de 60 newtons, la distancia del punto de aplicación al punto de origen es 0. Entonces sería 0 metros. Entonces aquí ponemos más 60 newtons por 0 metros. Caso contrario, por ejemplo, la primera que sí produce un momento. Si nosotros trasladamos esta fuerza
sobre su línea de acción, siempre, ya sea aquí o aquí, mantiene los 2 metros de distancia del punto de aplicación de la fuerza al origen. Entonces, por eso hay que buscar la perpendicularidad para cada fuerza. Ya llevamos la de 50, ya llevamos la de 60. Tenemos después la de 20 y la de 40. Entonces vamos con la de 20. La de 20 en principio, por lo que se ve, también tiene esa parte de ser colineal con el origen. Sin embargo, sí hay una distancia. ¿Por qué? Por esta desviación de 30 grados. Si nosotros descomponemos la fuerza de 20 grados en sus componentes X y Y, vamos a obtener que realmente sí tiene una aplicación de un momento al aplicársele esa fuerza de 20 newtons. Entonces, para obtener la componente sobre la cual se aplica, vamos a realizar o a descomponer, digamos, esa distancia en sus componentes en X y Y. Entonces, por ejemplo, dice que de este punto a este punto son 3 metros. ¿Cuál es el eje que es perpendicular a la distancia? Al eje horizontal. Ya quedó claro, ¿no? El eje que es perpendicular al eje horizontal, pues es el eje vertical. Entonces tendríamos que obtener esta componente vertical. ¿Para qué? Mismo caso que la fuerza de 50 newtons sea perpendicular a la línea, digamos, de referencia de la distancia. Entonces, vamos a obtener de este triángulo que se formó esta componente que sea paralela al eje de las Y. Entonces, para obtener esta componente si mi ángulo es este cateto es opuesto a ese ángulo. Entonces, la función trigonométrica del cateto opuesto es el seno. Entonces, mismo caso, mi distancia es 3 metros. La componente paralela a Y va a ser la fuerza de 20 newtons, que es la fuerza que se está aplicando, por la distancia. La distancia ya dijimos que es esta componente de esta distancia total. Entonces va a ser 3 metros por el seno de 30 grados. Mismo caso para la de 40. En este caso, la de 40 ya es en sí perpendicular a la línea de la distancia, es decir, a la distancia del origen. Sin embargo, nosotros nada más sabemos que de aquí, que del origen a este punto de inflexión, digamos, de la viga, son 2 más 2 metros, son 4 metros. Para obtener cuánto vale este pedacito, y mismo caso que para la fuerza de 20 newtons, tenemos que encontrar ahora esta componente que es paralela al eje de las X de esta distancia total de 3 metros. Entonces, para eso, si estamos obteniendo de este ángulo, que es el paralelo a la distancia que nos interesa, es el cateto adyacente a este ángulo en cuestión de 30 grados, a este de aquí. Entonces va a ser 3 metros, bueno, aquí va, más, luego aquí, más la fuerza, que son 40 newtons, por la distancia, que ya dijimos que son los primeros 4 metros, entonces son 4 metros, más este cachito de aquí, que ya dijimos que es este cachito de aquí y este cachito de aquí. Entonces lo vamos a obtener como 3 metros, ahora no el seno,
El seno dijimos que era el ángulo opuesto, perdón, el cateto opuesto. Para obtener el cateto adyacente es coseno de 30 grados. Y entonces sumando todo, vamos a desarrollarlo un poquito. Positivo para contraer las manecillas del reloj, 50 por 2 metros, son 100 newton metro, más 0, más, lo voy a seguir manteniendo expresado, son 20 por 3, 60 newton metro por el seno de 30 grados, más este por este y este por este, que va a ser 40 por 4, 160 newton metro, más 40 por 3, 4, 8, 12, son 120 newton metro por el coseno de 30. Calculando este, y bueno, haciendo la suma de todo, nos queda que es la sumatoria de los momentos resultantes con respecto al origen de menos 334 newton metro. O bien, si nosotros decimos que ahora es positivo en sentido de las manecillas del reloj, entonces ya podemos decir que es positivo. Y